Para todo creyente debe ser motivo de preocupación y de tristeza el auge cada vez mayor de los horóscopos. Pocas son las publicaciones hoy día que no incluya una sección de horóscopos, lo que implica que muchas personas siguen en este engaño con verdadero interés. Si no fuera así, las revistas y los periódicos no los publicarían. El hombre necesita una guía para poder vivir. Si no sigue la guía de Dios en su palabra, tarde o temprano buscará un sustituto. Puede ser el horóscopo, pueden ser las cartas del tarot, o simplemente las opiniones de los expertos en el área de la conducta humana. El historiador Paul Johnson dice que con la decadencia del poder eclesiástico en el siglo XVIII, y se refiere básicamente aquí a lo que sucedió en varios países donde el poder que el catolicismo tenía y ese poder que tenían los sacerdotes sobre la nación fue perdiéndose. Dice, con la decadencia del poder eclesiástico en el siglo XVIII, surgió un nuevo tipo de mentor para llenar el vacío y atraer la atención de la sociedad. El intelectual laico podía ser deísta, escéptico o ateo, pero estaba tan dispuesto como cualquier pontífice a decirle a la humanidad cómo manejar sus asuntos. Y luego añade, por primera vez en la historia humana y con confianza y audacia creciente, los hombres se alzaron para afirmar que podían diagnosticar los males de la sociedad y curarlos usando su propio intelecto. Más aún, podían idear fórmulas por las que no solo la estructura de la sociedad, sino también los hábitos de los seres humanos podían ser transformados para mejor. A diferencia de sus predecesores sacerdotales, estos intelectuales no eran servidores e intérpretes de los dioses, sino sus sustitutos. Estos intelectuales, estos expertos, se ven a sí mismos como sustituto de los dioses o de Dios, y sus opiniones son tomadas por muchos como infalibles. Pero nosotros los creyentes no necesitamos de ningún aditamento para obtener guía y dirección en nuestras vidas, porque Dios nos ha revelado su voluntad en un libro que no solo es infalible, sino también suficiente. Como bien señala Archibald Alexander Hodge en su comentario de la Confesión de Fe de Westminster, las Escrituras enseñan un sistema perfecto de doctrina y todos los principios necesarios para la regularización de la vida de los individuos, de las comunidades y de las iglesias. Mis hermanos amados, no existe ninguna situación para la cual no podamos encontrar dirección en la palabra de Dios, ya sea que esa dirección se encuentre allí de manera explícita o de manera implícita. Y es responsabilidad del creyente discernir ese curso de acción y seguirlo en medio de cualquier circunstancia. Pablo dice a los creyentes de Éfeso que debemos mirar con diligencia nuestro andar, para que nos conduzcamos en el mundo no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y luego añade, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Debemos vivir como sabios, no como necios, y para eso es necesario que seamos entendidos no de las opiniones de los expertos, y mucho menos lo que dice Walter Mercado en su tiempo de horóscopo. Debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vivir con sabiduría implica un entendimiento claro de esa voluntad y una disposición de corazón a vivir conforme a esa voluntad. Y ese es precisamente el tema que vamos a tratar en esta noche, para concluir así
la serie que iniciamos hace unos domingos atrás sobre la suficiencia de las Escrituras. Y para ello quiero que veamos dos cosas. En primer lugar, veamos el creyente y su entendimiento de la voluntad de Dios. El creyente y su entendimiento de la voluntad de Dios. Hemos dicho que debemos vivir como sabios y que eso implica primariamente un entendimiento de cuál sea la buena voluntad de Dios. En el griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, existen dos palabras que se traducen al español como voluntad. Y créanme, hermanos, si no entendemos esto que yo voy a explicar ahora, nos vamos a perder en el resto del sermón. Y no solamente en el resto del sermón, vamos a andar extraviados en nuestras vidas en muchos sentidos. En el griego existen dos palabras, repito, que en español se traducen como voluntad. La primera es boulé y todos sus derivados, la cual señala primariamente la voluntad decretiva de Dios, sus propósitos eternos para con el universo que Él creó, incluyendo su plan para cada uno de nosotros como individuos. Esa voluntad decretiva de Dios, algo que Él decretó desde antes de la fundación del mundo, es inmutable, es irresistible y no está disponible para nosotros. Es inmutable, es irresistible y no está disponible para nosotros conocerla. Es imposible para nosotros conocer de antemano los planos que Dios trazó para nuestras vidas. ¿Qué nos va a ocurrir mañana? Es más, ni siquiera sabemos qué nos va a ocurrir en la próxima hora, ni en el próximo minuto, ni en el próximo segundo. Dentro de un segundo te puede dar un infarto, y eso está en el plan decretivo de Dios y tú no lo sabes. No sabemos lo que será de nuestra vida mañana. Y la Biblia, mis hermanos, prohíbe la adivinación. Dios prohíbe la adivinación. Dios no quiere que nosotros estemos adivinando acerca de esas cosas. Esa voluntad no está al alcance de nosotros. Y por lo tanto, no es nuestra responsabilidad tratar de conocerla. Esa voluntad decretiva a la que Pablo se refiere cuando pregunta en Romanos capítulo 9, versículo 17, ¿quién ha resistido su voluntad? Su boulé. También la usa Pedro en su discurso de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 23, cuando dice a los judíos que Cristo fue entregado por el determinado consejo, por el determinado boulé y anticipado conocimiento de Dios. Eso estaba decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando hablamos de la voluntad de Dios, en el sentido que esta palabra tiene, nos estamos refiriendo a sus decretos, al plan maestro que Él trazó soberanamente desde antes de la fundación del mundo para todo lo creado, incluyendo al hombre. Hay algunas cosas de ese plan que fueron revelados en las Escrituras, pero más de ahí nosotros no podemos conocerlo. La otra palabra griega que también se traduce voluntad en español es telema y sus derivados, la cual ocurre más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra se usa para señalar lo que uno desea, lo que uno quiere que pase. Si hablamos de la voluntad de Dios en ese sentido, nos referimos entonces a lo que Dios desea que nosotros hagamos o dejemos de hacer en una situación particular. Dios desea que nosotros nos comportemos de cierto modo en el mundo. Esa es su voluntad, su telema, la cual nosotros debemos discernir y obedecer. Esa es la palabra que Pablo usa en Efesios capítulo 5, versículo 17, el texto que citamos hace un momento. Los creyentes no debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad, el deseo expreso de Dios.
Esa es la misma palabra que aparece en Colosenses, capítulo 4, versículo 12, donde Pablo dice a los hermanos de Colosas que Epafras siempre rogaba encarecidamente por ellos. ¿Y qué pedía Epafras en su oración por los colosenses? Que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, en todo el telema de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Como Dios quiere que vivamos, siguiendo su voluntad. Y esa voluntad ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Mis hermanos amados, el Señor no está jugando con nosotros en cuanto a este asunto de su voluntad. Él quiere que nosotros entendamos su voluntad y vivamos conforme a ella. El problema es que algunos parecen haber confundido estos dos conceptos de la voluntad de Dios, el bulé y el telema de Dios. Y consecuentemente, estos creyentes piensan que pueden llegar a conocer ese plan maestro que Dios trazó en sus decretos desde antes de la fundación del mundo. Y ellos creen que la Biblia posee algunas claves para descubrir ese plan. Hermanos, tristemente, algunos usan la Biblia en una forma similar a como la gente del mundo usa los horóscopos, o como si estuvieran jugando Clue. Ese es un juego que se hizo muy popular hace unas décadas atrás, donde una persona muere, en un juego por supuesto, y entonces nosotros tenemos que ir descubriendo claves, que es el significado de la palabra inglesa clue. Tenemos que seguir descubriendo pistas que nos guiarán para descubrir al asesino. Bueno, algunas personas entienden que nosotros debemos usar la Biblia como si fuera un juego de clue. Debemos buscar pistas para descubrir esa voluntad decretiva de Dios, ese plan que Él trazó para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, yo leí recientemente el caso de un hombre que se acercó a una joven de la iglesia y le dijo que Dios la había seleccionado a ella para ser su esposa. Y que él había descubierto eso luego de haber recibido dirección por medio de más de 100 textos de la Biblia. Yo no le voy a negar que yo me quedé con la curiosidad de saber cuáles fueron los textos que este hombre vio en las Escrituras y cómo fue que esos textos, esas pistas, lo fueron guiando hasta entender que esta joven era aquella mujer que Dios, desde antes de la fundación del mundo, había predestinado para ser su esposa. Afortunadamente, la muchacha no le hizo caso y eventualmente se casó con un hombre más sensato. Pero el punto es que algunos creen que pueden descubrir en la Biblia esa clase de pistas para saber la carrera que deben estudiar, la mujer con la que se deben casar, el carro que deben comprar, el barrio en el que deben vivir. Y algunas otras personas son tan bárbaros que piensan que ellos pueden encontrar pistas como esas en la Biblia, incluso para cosas más pequeñas, como cuál es el tipo de cereal que yo debo comer en el desayuno. Pero hermanos, Dios no nos ha dado su palabra para que juguemos con ella a la pista escondida. La Biblia no es un juego de clue, y mucho menos un horóscopo. Cuando decimos que la Biblia es suficiente para que conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, no nos referimos a su bulé, sino a su telema. Esa es la voluntad que estamos llamados a discernir por medio de la palabra de Dios. Alguien ha dicho al respecto, la voluntad de Dios, su telema, ha sido esclarecida en las Escrituras. Él nos ha revelado sus preferencias, sus deseos, la manera como debemos conducir nuestras vidas.
Entender y absorber los deseos de Dios requiere de esfuerzo de parte nuestra, pero estos deseos no son oscuros. El proceso de estudio de su palabra revela toda su voluntad y no es necesario, dice este autor, que juguemos al gato y al ratón. Y más adelante añade, encontrar la voluntad de Dios es un asunto de entendimiento de su palabra. Mi hermano, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? Entonces no tienes otro atajo, no tienes otro medio que no sea aplicarte en el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, todavía no podemos dejar el asunto aquí. Encontrar la voluntad de Dios no es tan sencillo como decir, la Biblia es suficiente, así que busca, que allí lo encontrarás. No. En realidad, la Biblia trata este tema de la voluntad de Dios de otro modo. Muchas veces, cuando los creyentes dicen querer conocer la voluntad de Dios en medio de una situación particular, el pensamiento que hay detrás de esto es algo como esto. Si descubro cuál es la voluntad de Dios, entonces haré una buena decisión. Y si hago una buena decisión, me irá bien. Por eso quiero saber cómo es que se usa la Biblia para descubrir su voluntad. Ese es el pensamiento de muchos creyentes. Si yo hago la voluntad de Dios, me irá bien. Por lo tanto, yo quiero saber cómo conocer la voluntad de Dios porque yo quiero que me vaya bien. Antes de tratar con el problema que subyace debajo de esa forma de pensar, permítame primero decir dos cosas que cualifican este pensamiento. Lo primero es que la Biblia realmente enseña que si seguimos la voluntad de Dios nos irá bien. ¿O no es así? La Biblia realmente enseña que si seguimos la voluntad de Dios nos irá bien. Dice en Josué capítulo 1 versículo 8, si son tan amables por favor de ir allí. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lo mismo vemos en el Salmo 1, salmo muy conocido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será este hombre? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si un hombre hace una buena elección a la hora de casarse, usando los criterios de Dios y no los del mundo, es muy probable que le vaya bien en su matrimonio. Pero también debemos decir, en segundo lugar, que nuestra definición de bien no siempre concuerda con la definición de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, me irá bien. ¿Qué significa eso? En la mente de mucha gente, que va a tener mucho dinero, que va a prosperar, que va a tener buena salud, que le va a ir bien. Pero no siempre esa definición de bien concuerda con la que tiene Dios. Vamos por un momento a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son, conforme a su propósito son llamados. Pero sigue diciendo el texto, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que tengan un buen sueldo, un buen carro, vivan en una casa grande y todos sus hijos sean saludables. Para eso fuimos predestinados. No, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es a ser cada vez más conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Pensemos por un momento en esta pareja, este hombre y esta mujer piadosos,
que a la hora de casarse buscaron un cónyuge piadoso. Bueno, es muy probable que a estos dos les vaya bien en el sentido de que van a tener una buena relación matrimonial, una relación que glorificará a Dios. Pero hermanos, es también probable que esa pareja de creyentes piadosos tengan que enfrentar una serie de dificultades a lo largo de su vida como matrimonio. Es probable que a esta pareja de creyentes piadosos le nazca un niño con síndrome de Down. Es probable que a esta pareja de creyentes piadosos les ocurra un accidente que deje a esta mujer postrada en cama por el resto de su vida. Eso es probable. Spurgeon fue un gran hombre de Dios y se casó con una gran mujer de Dios que a los 34 años de edad quedó postrada para siempre en una silla de ruedas. Entonces tenemos que redefinir qué significa para nosotros el bien. Ciertamente, si seguimos la voluntad de Dios, nos irá bien, pero en el sentido de Dios, no necesariamente en el nuestro. Habiendo clarificado este asunto, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema de este individuo creyente que está procurando descubrir en la Biblia la voluntad de Dios porque él quiere que le vaya bien? El problema con esto es que estamos partiendo desde una premisa egocéntrica y por lo tanto equivocada y pecaminosa. Mis amados hermanos, la razón primordial por la que debemos esforzarnos por discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas no es que nos vaya bien, sino que Dios sea agradado y glorificado en mi vida. Hermanos, ¿qué dijimos hace un momento que significa la palabra telema? Lo que uno desea, lo que uno quiere que pase. Cuando nosotros usamos esta palabra en referencia a la voluntad de Dios, lo que estamos señalando es lo que Dios quiere, lo que Dios desea, aquello en lo que Él se deleitará si ocurre, lo que sería de su agrado. Vamos por un momento a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 7. Pablo está hablando aquí de cómo viven los gentiles, los impíos que no conocen a Dios. Y dice ahora en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que tú debes tratar de adquirir? Un entendimiento de la voluntad de Dios, que es lo que dice Pablo más adelante, en el versículo 17 del capítulo 5 que ya leímos. Un entendimiento de esa voluntad, porque lo que tú quieres es agradar a Dios. Cuando nosotros tenemos una mentalidad egocéntrica, no importa que nosotros sepamos cuál es la voluntad expresa de Dios, no lo vamos a hacer si eso significa para nosotros dificultad. Por ejemplo, yo vi a un hermano pecar. ¿Qué tú debes hacer? Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Ay, pastor, yo no me quiero meter en problemas. Tú sabes lo que tú debes hacer. La Biblia te enseña claramente qué es lo que tú debes hacer. Pero como tú quieres conocer la voluntad de Dios, no para agradar a Dios, sino para tú no tener mucho problema, entonces, aunque tú sepas lo que Dios dice en su palabra, tú no lo vas a hacer. Esa mentalidad egocéntrica es equivocada y por lo tanto pecaminosa. Queridos hermanos, el enfoque que nosotros debemos tener a la hora de tratar con la voluntad de Dios tiene a Dios en el centro, no a nosotros. Él es el foco, Él es quien importa aquí, Él es a quien yo debo tratar de agradar. Todo lo que importa es que Dios se agrade con mi vida, sea que me vaya bien en el sentido en que el mundo usa esa palabra, o sea que me vaya mal. Hacer la voluntad de Dios puede significar para un cristiano en un momento dado perder mucho dinero. No es la voluntad de Dios que todo creyente pague sus impuestos. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, hacer la voluntad de Dios para muchos creyentes significaría perder mucho dinero.
Pero como lo que ese hombre quiere es agradar a Dios, él está dispuesto a hacer el sacrificio. Él no va a buscar en la Biblia un subterfugio para ver cómo se libra de ese problema. Él lo que quiere es saber qué es lo que Dios dice. Porque, Señor, mi único problema, mi único interés en la vida es vivir de tal manera que tú me mires y te sonrías. Eso es todo lo que yo quiero. Si quiebro en mi negocio, amén y gloria a ti, Señor. Porque si mi quiebra te agrada y si esa quiebra está dentro de tu plan, no hay problema, Señor. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Ven cuán diferente es un enfoque del otro? Es completamente diferente. Habiendo aclarado a qué nos referimos cuando hablamos de lo que significa buscar la voluntad de Dios, ahora podemos pasar al cómo. ¿Cómo? Nosotros debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 17. Pero ¿cómo podemos adquirir tal entendimiento? Bueno, algunas personas quisieran que la Biblia fuera un libro escrito en forma enciclopédica, es decir, dividida por tópicos. Hijos, en la H. Entonces ahí una sección dividida también por orden alfabético. La P, permisos. Y cada vez que un hijo me pide un permiso, yo voy a la H, de ahí voy a la P, y perfecto, todo está allí cuadradito. Pero hermanos, Dios no reveló su voluntad de esa manera. Ciertamente Dios nos ha dejado en su palabra direcciones claras y precisas con respecto a muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos un problema con una persona, alguien nos ha ofendido, nos ha hecho mal, nos enteramos de alguna manera por allí, probablemente por otro chismoso, que esa persona ha hablado mal de mí, con otros. ¿Cómo debemos proceder en medio de esa situación? De paso, aunque yo voy a ampliar eso un poquitico más dentro de un momento, debo decir que los conflictos interpersonales es uno de los terrenos más peligrosos que pisa un cristiano. Los conflictos interpersonales. Si hay un momento en que muchos cristianos arrojan la Biblia por la ventana, es cuando tienen problemas con otra persona. Se olvidan por completo de lo que dice Dios y actúan conforme a su depravado corazón. ¿Ha dejado Dios dirección en su palabra que nos ayude a tratar con un conflicto interpersonal? Por supuesto que sí. Una de las cosas que dice Dios en su palabra, por ejemplo, es que nosotros debemos ver al maligno detrás de ese conflicto. Eso es lo primero. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12? Que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Tú tienes un problema con una persona. Recuerda, tú no tienes lucha contra sangre y carne. Esa persona es de sangre y carne. Bueno, él no es tu principal problema. Tu principal problema es el diablo que está detrás de ese conflicto y probablemente está usando a esa persona para hacerle daño a tu alma. Y si tú no puedes ver al diablo detrás de la situación, ¿vas a salir dañado? ¿Vas a salir herido? Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, que no debemos airarnos, que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque le vamos a dar lugar al diablo. Y la figura que Pablo está usando allí es la de un individuo que quiere entrar en una casa, y tú tienes la casa bien guardada, pero en un momento dado abres un poco la puerta, y el diablo va a poner un pie ahí para que tú no cierres esa puerta. ¿Y sabe cuál es ese pie? La molestia que tú sientes por ese hermano que te ha ofendido. Hay un pie allí y esa puerta no se va a cerrar. Y tú no te imaginas cuántas veces el diablo va a entrar y salir por esa rendija. Dice Pablo, cuidado. No te dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. No le des lugar al diablo. Otra cosa que dice la Escritura es que nosotros debemos tomar la determinación de no devolver mal por mal. Ah, esta persona chismeó contra mí, entonces yo voy a chismear contra ella. Esta persona me hizo esto y yo no me puedo quedar así. No, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 17. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, porque haciendo eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y yo repito lo mismo que dije el domingo pasado. No hay que saber griego, no hay que ser un doctor en teología para entender lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2. Está clarito. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros debemos en amor tratar el asunto con la persona en cuestión. Y en el interín, guardarme del chisme. Romanos capítulo 18, versículo 15, Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y hermano, yo no sé cuántas veces he hablado del chisme aquí en la iglesia. Y todavía tenemos que lidiar con casos aquí y allá por personas que hablan y dicen lo que no deben decir. ¿Qué es el chisme? Toda información negativa acerca de un tercero dado a quien no se debe dar. Eso es un chisme. Y cada vez que nosotros decimos un chisme, nosotros somos instrumentos en las manos del diablo. Ahora, por supuesto, ningún creyente dice, déjame ser un instrumento en las manos del diablo, le voy a decir este comentario a fulano. No, nadie lo piensa así. Pero el hecho de que tú no lo pienses así no quiere decir que en ese momento tú no estés siendo un instrumento de Satanás para crear molestia, amargura y división en medio del pueblo de Dios. Y yo vuelvo y repito, hermanos, no hay que saber griego, no hay que ser un doctor en teología para interpretar Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Resolvieron el problema, se acabó el asunto allí. Se acabó el asunto allí. Ahora bien, no siempre encontraremos en la Biblia dirección explícita acerca de todas las situaciones, acerca de todas las decisiones que nosotros tenemos que enfrentar cada día. Por eso, para ser entendidos en la voluntad de Dios, la Biblia actúa de otra manera en nosotros. ¿Qué hace Dios para que nosotros seamos entendidos en su voluntad? Transformarnos día tras día a través de su palabra, conforme a su carácter santo, proveyéndonos así un marco de pensamiento distintivamente cristiano a través del cual debemos analizar todas las cosas. Pastor, repita eso otra vez. ¿Qué hace Dios? Recuerden que la Biblia no es una enciclopedia de casos. Debo comprar un nuevo carro en la C. Entonces luego en la A, año. Debe ser del 97, marca. No, en la Biblia no funciona así. La Biblia no funciona así. ¿Qué hace Dios para que nosotros podamos ser entendidos en su voluntad? Transformar día tras día nuestro carácter a través de su palabra, conforme al carácter de Él, y proveernos así un marco de pensamiento distintivamente cristiano, a través del cual nosotros debemos analizar todas las cosas. Y aquí quiero que me acompañen a un texto clave de la palabra de Dios en cuanto a este tema, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por vosotros y que el apóstol Pablo ya ha descrito en todo detalle en los primeros 11 capítulos de la epístola a los Romanos, cuando Pablo desglosa lo que es el Evangelio. Y hermanos, ¿quiénes son los beneficiarios del Evangelio? Nosotros, que por la misericordia de Dios hemos sido salvos, que por la misericordia de Dios hemos sido adoptados en la familia de la fe, que por la misericordia de Dios hemos sido perdonados y tenemos el don de la vida eterna. Por todas esas misericordias, Pablo nos da dos mandatos claros en el versículo 2. ¿Cuáles son? En primer lugar, no debemos conformarnos a este siglo. No debemos amoldarnos al molde de este mundo.
Hermanos, todos nosotros vinimos al Evangelio con una serie de prejuicios, cosas que aprendimos en el mundo de nuestros padres, a través de los medios de comunicación, de muchísimas maneras, prejuicios con los cuales nosotros llegamos al Evangelio, y que la luz del Evangelio debe comenzar a despejar poco a poco, paulatinamente. Mis amados hermanos, nosotros llegamos al cristianismo con un montón de mentiras en nuestra mente. Un montón de mentiras que influencian nuestra vida. Eso es lo que los filósofos llaman una cosmovisión. Nosotros tenemos una cosmovisión, una serie de prejuicios que subyacen debajo de nuestro corazón y que en una forma consciente y muchas veces inconsciente nos mueve a actuar de cierta manera. Prejuicios que nosotros debemos echar de nuestras mentes. Debemos luchar conscientemente contra los patrones del mundo, contra la forma de pensar del mundo, porque eso es completamente contrario a la mente de Cristo. Esta mañana, por ejemplo, hablábamos del hecho de cómo las personas valoran a otras personas por sus posesiones, por la belleza, por la fama, la popularidad, su grado académico o intelectual. Bueno, eso es un patrón del mundo. Eso es un patrón del mundo. ¿Y cuántas veces hay personas que tienden en su corazón a los niños más bonitos porque inconscientemente han comprado esa mentira? Eso es una cosmovisión mundana, contra la cual nosotros conscientemente debemos luchar. Pero si nosotros no somos críticamente conscientes, analizando todas esas mentiras con las cuales nosotros vinimos al cristianismo, no podemos desarrollarnos en ese proceso de transformación del que Pablo habla en Romanos capítulo 12. ¿Qué dice Pablo aquí? No se conformen a este siglo. No dejen que lo metan en ese molde, porque ese molde es contrario a la mente de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Aquí está la segunda directriz de Pablo en el texto. Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A medida que la luz de la palabra de Dios penetra en nosotros y despeja las tinieblas y los prejuicios de nuestro corazón, en esa misma medida somos transformados. ¿Y qué ocurrirá? Que entonces, dice Pablo, entenderemos cuál es la voluntad de Dios. En la misma medida en que nuestra mente es transformada y nuestros afectos son influenciados por esta nueva forma de pensar, vamos a estar más dispuestos y vamos a tener más sabiduría para andar en la voluntad de Dios. Una mentira del mundo: lo importante es lo que yo logro aquí y ahora. Pero la Biblia dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Ahora, hermanos, ¿no es verdad que muchas veces esa mentira del mundo influencia decisiones que nosotros tomamos en un momento dado? ¿Es verdad? Muchas veces nosotros, cuando tenemos la opción de hacer tesoros en la tierra o hacer tesoros en el cielo, hacemos tesoros en la tierra. Y Cristo dice claramente: no cometas ese error, eso es una mentira. En los tesoros terrenales la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. No hagan tesoros en la tierra. Pero nosotros llegamos al cristianismo con la mentira de que el hombre vale conforme a lo que tiene en su cuenta bancaria. Un hombre que conscientemente no esté luchando con esa forma de pensar no podrá discernir y mucho menos obedecer la voluntad de Dios. En su mente hay tinieblas. Esta persona necesita que la luz de la palabra de Dios continúe despejando todas esas mentiras que el diablo ha puesto en su mente y en su corazón. Si eso no ocurre, esa persona no podrá discernir la voluntad de Dios. No es que yo vaya a la Biblia para ver dónde debo invertir mi dinero, o qué carro debo comprar, o qué decisión debo tomar. No, la palabra de Dios lo que hace es transformar mi forma de pensar para que yo piense como Dios. Y cuando yo piense como Dios, voy a hacer las cosas que a Dios le agradan. Como pueden ver, hermanos, lo que subyace en el centro de este tema no es hacer buenas decisiones.
Lo que subyace en el centro de este tema de la voluntad de Dios no es hacer buenas decisiones. Hacer buenas decisiones será un resultado suplementario de ese proceso de transformación. Pero el centro de esta cuestión es que crezcamos en gracia, en un carácter piadoso. Lo que Dios quiere no es hacer de nosotros una máquina de tomar buenas decisiones. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un carácter conforme al carácter de Él, y entonces haremos buenas decisiones. Permítame ilustrar esto con algo muy trivial: la ropa. Una joven ha sido enseñada por el mundo que el buen vestir consiste en saber usar las prendas que resaltan su figura. Aquellas prendas que la hacen atractiva a los ojos del mundo. Aquellas prendas que atraen las miradas de los hombres. Y esa niña, que luego se convierte en adolescente, crece con esa mentalidad. Ella ha comprado esa mentira del mundo, porque ese es un pensamiento completamente mundano. Pero ahora, esta joven se convierte. Pregunta: ¿quiere eso decir que de inmediato ella dejará de lado esa forma de pensar? Ella llegó al cristianismo con esa mentira. No, tal vez ni siquiera se lo ha cuestionado. Tal vez ni siquiera se lo ha cuestionado. Pero de repente, esta joven es informada por la palabra de Dios, ya sea por su lectura de la Biblia, ya sea en un sermón de la palabra de Dios, que no debe ser así. Que su motivación primordial para vestirse no debe ser atraer las miradas de los hombres. Que su motivación principal para vestirse no debe ser usar la ropa lo más ajustado que el Evangelio me lo permite, para que la gente vea lo bien formada que yo soy. No, ella debe vestirse para la gloria de Dios. Ella ha sido informada por la Escritura que ella tiene que tener mucho cuidado a la hora de vestirse para que nadie peque al mirarla. Ahora ella tiene una nueva información que antes no tenía. El punto ahora es que ella sabe que debe vestirse primariamente para agradar a Dios. Cuando ella se mira en un espejo, lo primero que ella debe preguntarse es: ¿Cristo está agradado con esta ropa? Lo primero que esta muchacha debe preguntarse es: ¿refleja esta ropa el carácter santo, sobrio, justo del Dios en el que yo creo y al Dios al que yo sirvo? ¿Ese Dios del cual yo he venido a ser una esclava? En la medida en que esa joven crezca en piedad, ustedes pueden estar seguros de una cosa: en esa misma medida su ropa reflejará eso. Por eso decía Cristo: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato y lo del vaso. ¿Y qué va a pasar? Que lo de fuera también será limpio. Hay gente que dice: no me juzgue, yo estoy limpia por dentro. No. Cristo dice: limpia primero lo de dentro y lo de afuera también será limpio. Es una acción doble, no solamente de un solo canal. ¿Qué es lo que algunos quisieran? O que la Biblia le dijera de qué largo debe ser la falda. ¿Cuál es lo más ajustado que yo puedo usar la ropa sin pecar? La Biblia no dice eso. Esa no es la manera como la Biblia trata este tema. Ahora, la Biblia sí dice que nosotros debemos vestirnos con pudor y modestia, y sobre todas las cosas, dice la Escritura, que sea comer o beber o cualquier otra cosa, yo debo hacerlo primariamente para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no solo en la ropa, sino también en nuestras transacciones comerciales, en la crianza de nuestros hijos, en todas las decisiones que yo tomo, lo primario sea la gloria de Dios. Ahora, hermanos, ¿significa eso que cada vez que un creyente va a tomar una decisión, va a comprar esto, va a comprar aquello, tiene que analizar una serie de principios? No, llegará un momento en que esos principios estarán tan presentes en su sistema que lo hará de una manera intuitiva. Hay creyentes que ven algo e intuitivamente dicen: aquí hay algo que no anda bien. Algo no anda bien. Si ellos piensan con cuidado van a descubrir lo que es, pero es probable que ellos perciban el mal antes de que puedan definirlo.
Su sistema de pensamiento ha sido permeado completamente por esa forma de pensar de Dios. Su sistema de pensamiento ha sido permeado por el carácter santo, sobrio, justo, glorioso de Dios. De manera que ese creyente, de una forma intuitiva, va a buscar que Dios sea glorificado en todo lo que hace. ¿Ven lo que dice Pablo en Romanos 12? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esa es la forma. Esa es la forma. Bueno, hermanos, hemos visto el primer punto de nuestro sermón. El creyente y su entendimiento de la voluntad de Dios. Veamos ahora más brevemente el creyente y su disposición a hacer la voluntad de Dios. El creyente y su disposición a hacer la voluntad de Dios. El hecho de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, el hecho de que nosotros recibamos luz a través de esa palabra y ya tenemos un marco de pensamiento cristiano, eso no quiere decir que la carne va a dejar de luchar. Eso no quiere decir que el pecado se va a evaporar de nuestro corazón. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21? Cuando yo quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. No sé cuántos aquí recuerdan a Alquímedes y su famoso principio. El principio de Alquímedes. Yo no tengo tiempo aquí para contar historias griegas, pero cuando Alquímedes descubrió que el agua se desplaza concomitantemente con el peso, yo no voy a entrar en eso ahora, pero el punto es que cuando Alquímedes descubrió eso, dice que él salió de la bañera, porque lo descubrió bañándose, y gritó, ¡Eureka! Seguramente muchos han oído aquí esa palabra, ¡Eureka! Eureka es una palabra griega que significa lo he descubierto. Bueno, esta es exactamente la palabra que usa Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21. Cuando Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien es que yo descubro esta ley. El mal está en mí. Es ahí que yo veo claramente que hay una ley en mí, una ley del pecado. Eso lo vemos claramente cuando nosotros queremos hacer algo tan sencillo como el devocional. Usted quiere ver televisión y no hay problema. Usted quiere leer el periódico y no hay problema. Ahora, quiera usted leer la Biblia y usted va a ver cómo una vez los pensamientos comienzan a dispararse. Cuando yo quiero hacer el bien, el pecado que mora en mí se resiste. Un creyente puede ya tener luz de la palabra de Dios, pero eso no significa que ahora la obediencia va a fluir sin ninguna clase de dificultad. Sobre todo, en el tema que nos ocupa, yo me he dado cuenta que hay 3 situaciones en las que los creyentes son fácilmente atrapados por su pecado, aún conociendo la voluntad de Dios. Y son esas 3 situaciones que yo quisiera, o 2 situaciones y un área de la vida cristiana, que yo quisiera ver brevemente. La primera es en medio de conflictos personales. En medio de conflictos personales. ¿Cuántas veces se ha predicado desde el púlpito cómo nosotros debemos lidiar con conflictos personales? Hermanos, yo creo que podemos decir con una limpia conciencia, los pastores de esta iglesia hemos enseñado en ese sentido el consejo de Dios. Significa que ya en iglesia bíblica del Señor Jesucristo nunca surgen problemas entre hermanos, porque ya fueron instruidos. No, tristemente, es en medio de conflictos personales que los creyentes toman la Escritura y la arrojan por la ventana. Y a la hora de actuar no se preguntan, ¿qué dice Dios? ¿Cómo quiere Dios que yo me comporte en medio de esta situación? ¿Cuál debe ser el comportamiento que más agrada y glorifica a Dios en medio de este conflicto? No. Vamos por un momento al Salmo 119. Y quiero que veamos allí varios textos. Salmo 119. Y no lo voy a leer todos, pero yo quiero que ustedes noten la insistencia de este hombre en este asunto. Salmo 119, versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí.
Mas tu siervo meditaba en cómo yo puedo defenderme de sus astucias y atacarlos a ellos también. No, tu siervo meditaba en tus estatutos. Yo sé que hay un montón de príncipes que están reunidos ahora mismo, dice David, o el autor del Salmo 119, no se sabe si fue David o fue Esdras que lo escribió. Pero este hombre dice, yo sé que en este momento hay príncipes sentados contra mí y hablando mal de mí, pero yo estoy meditando en tus estatutos. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, y no para hacerme chistes. Cuando el salmista dice aquí me han rodeado es para hacerme daño, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pastores, es la parte que a mí más me molesta. Que yo no le hice nada a esa persona, que yo nunca he hablado mal contra él. Yo no entiendo por qué razón este individuo o esta mujer se ha cogido conmigo y es un soberbio que está continuamente calumniándome. Yo no entiendo por qué. ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¿Qué vas a hacer tú ahora? Oigan lo que dijo David o aquí o el salmista. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Versículo 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Hermanos amados, es en medio de conflictos personales, es en medio de situaciones aflictivas como estas, que nosotros debemos huir al trono de Dios y decirle, Señor, estoy en peligro. Señor, yo sé que en medio de esta situación voy a entrar en tentación. Señor, yo sé que cuando yo escuche que esta persona ha chismeado contra mí, me voy a sentir tentado o tentada a chismear contra ella. Señor, yo sé que en medio de esta situación conflictiva, yo voy a ser tentado a devolver mal por mal. Señor, yo sé que en medio de esta situación fácilmente puedo perder el foco y en vez de ver al diablo detrás de esta situación, voy a ver a mi hermano como si mi hermano fuera mi enemigo, cuando la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Eso, mis hermanos queridos, es hacer lo que hizo el salmista. Me han rodeado, han chismeado, han conspirado, pero yo no me he olvidado de tu ley. Eso es hacer lo que dijo el salmista aquí. ¿Qué dice tu palabra? ¿Hay algún mandamiento aquí que yo debo obedecer? ¿Hay alguna prohibición que yo debo evitar? ¿Hay algún principio general de las Escrituras o algún ejemplo que yo debo seguir? Y hermanos, yo decía en el sermón anterior que a veces nosotros incluso buscamos consejo en situaciones que yo me pregunto y no está clara la dirección bíblica en cuanto a eso. ¿Para qué buscar consejo? Tu hermano pecó contra ti, ve y habla con él. Ve y habla con él, es tan simple como eso, ve y habla con él. Yo sé que hay situaciones complejas que pueden en un momento dado ameritar la intervención de alguien más sabio. Eso puede ser. Pero mis hermanos, muchas veces en situaciones muy simples donde un hermano ha pecado contra otro hermano, nosotros olvidamos lo que dice la Biblia y estamos locos por contarle a medio mundo lo que pasó. Eso es pecaminoso. Y eso es ponernos en las manos del diablo para que él nos use en detrimento de su iglesia. Otra situación en la que muchas veces los creyentes tienden a arrojar la Biblia por la ventana es en medio de situaciones aflictivas. En medio de situaciones aflictivas. Vamos una vez más al Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Versículo 69.
Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Versículo 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Mi hermano amado, estás en una situación de aflicción. Estás en medio de una gran dificultad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aquí está la palabra de Dios. Aquí está lo que Dios quiere decirte a ti en medio de esa situación. Aquí están las promesas que van a consolar tu corazón. Aquí están las enseñanzas bíblicas que te van a permitir ver lo que no se ve. Que te van a permitir ver al final del camino la gloria que nos espera. Y cuando un creyente está en medio de la aflicción y recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada, su alma es consolada en medio de la aflicción. No tiremos la Biblia por la ventana, mis hermanos, porque la palabra de Dios es nuestro consuelo en medio de la aflicción. Y la tercera área, que ya solamente voy a mencionar, es en nuestra vida familiar. En nuestra vida familiar, hermanos, la Biblia es clara. Es clara en cuanto a la voluntad de Dios para los esposos, en cuanto a la voluntad de Dios para las esposas. La Biblia es clara en cuanto a cómo los padres deben criar a los hijos, en cuanto a cómo los hijos deben someterse a la autoridad de sus padres. Y no solo la Biblia es clara, sino que, mis amados hermanos, yo puedo llamar a Dios como testigo y decir que los pastores de esta iglesia hemos sido fieles en enseñar el consejo de Dios con respecto a esas cosas. Pero ¿cuántas veces las esposas, los esposos, los padres toman la palabra de Dios y la meten en una gaveta a la hora de tratar con los asuntos familiares? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ella es lámpara a nuestros pies. Ella es lumbrera a nuestro camino. Nosotros tenemos un tesoro en la Biblia. Nosotros tenemos un tesoro en la palabra de Dios. Pero debemos usarlo en medio del conflicto interpersonal, en medio de la aflicción, a la hora de lidiar con la vida familiar. Conclusión. Hermanos, hay tres cosas que quiero dejar en vuestras mentes. Enseñanzas que nosotros podemos derivar del tema que hemos tratado aquí, hoy y en los sermones anteriores, pero sobre todo en el día de hoy, muy brevemente. Lo primero, hermanos, que aprendemos es que hacer la voluntad de Dios no es algo incidental en la vida cristiana. Uno de los problemas hoy día, con conferencias que se dan y libros que se escriben sobre la voluntad de Dios, es que tratan este asunto como si fuera un departamento de la vida cristiana, la voluntad de Dios. Cómo tomar decisiones, cómo manejar su negocio de acuerdo a No, hermanos, hacer la voluntad de Dios no es algo incidental en la vida cristiana, es la vida cristiana. Hacer la voluntad de Dios es la vida cristiana. Tú fuiste comprado con el precio de la sangre de Cristo para que ya tú no vivas más conforme a los deseos de tu corazón, agradándote a ti mismo, sino para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante, que la gracia de Dios ha aparecido en el mundo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Tú has sido hecho partícipe de esa gracia de Dios? Bueno, he ahí, mi hermano, lo que esa gracia está intentando enseñarte a ti, a que vivas en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hacer la voluntad de Dios no es un departamento de la vida cristiana, es la vida cristiana. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ¿para qué, mis hermanos? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Saben qué es eso? Vivir haciendo la voluntad de Dios. En segundo lugar, aprendemos también que el proceso de conocer la voluntad de Dios dura toda la vida. El proceso de conocer la voluntad de Dios es algo que dura toda la vida.
Toda la vida estamos construyendo este edificio. Toda la vida nos vamos a pasar recibiendo esa luz de la palabra de Dios que va a continuar despejando mentiras, que va a continuar despejando prejuicios, que va a continuar moldeando nuestras mentes conforme a la mente de Cristo. Este es un proceso, mis amados hermanos, que dura toda la vida, y finalmente aprendemos también que este es un proceso en el que no hay atajos. Este es un proceso en el que no hay atajos. Nosotros vivimos en el tiempo del café instantáneo, la comida instantánea, no hay piedad instantánea. Este no es un proceso instantáneo. Esto requiere tiempo, esto requiere esfuerzo. Esto requiere tiempo para, dependiendo de Dios y de su gracia, estudiar con seriedad las Escrituras. Esto requiere tiempo, mis hermanos, para escuchar un mensaje de la palabra de Dios cada domingo y luego pasarse la semana entera meditando y rumiando lo que el pastor predicó. Esto requiere de tiempo, esto requiere de esfuerzo. Mi hermano, ¿tú sabes leer y escribir? Tú tienes un don que mucha gente no tiene. En el mundo hay mucha gente que no sabe leer y escribir. ¿Tú sabes para qué Dios te dio a ti la gracia de saber leer y escribir? Para que tú puedas hurgar su palabra. Para que tú puedas leer buenos libros cristianos. La voluntad de Dios es un proceso que dura toda la vida, pero es un proceso para el que no hay atajos. Nosotros quisiéramos tener en la iglesia un pastor para cada miembro, dedicado las 24 horas para que cada decisión que yo vaya a tomar, pastor, mire, que yo tengo que... No. Dios no quiere eso. Dios quiere que los pastores guíen al rebaño. Dios quiere que los pastores den consejos, y todo eso es verdad. Y lo sabemos, se ha predicado aquí más de 1000 veces. Pero mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Una cosa es buscar consejo. Otra cosa es querer que otro piense por mí. Aquí está la palabra de Dios. Ahora es mi responsabilidad sacar tiempo y dedicar esfuerzo a un conocimiento cada vez más profundo y concienzudo de esa bendita palabra de Dios. Por eso decía el salmista que su palabra era para él más preciada que el oro y más dulce que la miel. Qué tesoro, hermanos, qué tesoro nosotros tenemos en la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. ¿Qué más pudieras a tu libro añadir, como dice ese himno que solemos cantar, si todo a tus hijos lo has dicho ya en tu santa y bendita palabra? Señor nuestro, que esta serie de sermones que hemos predicado sobre la suficiencia de las Escrituras no sean palabras al viento. Señor, que cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo tome la firme resolución de ser un hombre, una mujer, un joven, un niño sabio, entendido de cuál sea tu santa y perfecta voluntad. Y Señor, conociendo el pecado que aún mora en nosotros, te pedimos a ti no solo luz, sino también la disposición de corazón a hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos como iglesia, Señor, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.